Hola a todos, aquí les comparto un spoiler capítulo número 3 de Bed Frien, no te acompañaré esta noche basados en el libro. ¿Eres tú, Uea? Hola, Piper. Tan pronto como vi su rostro, saludé al hombre que caminaba hacia mí con los brazos cruzados. Piper, ¿cuánto tiempo sin verte? Uea, ¿trabajas en este edificio? Pierre sonrió y tocó suavemente mi brazo. Él era mi hermano en la universidad. Nos ayudó a ella y a mí a estudiar para el examen. Me informó y me cuidó de muchas maneras. Es una de las pocas personas que conozco. Es un buen chico, pero no hemos estado en contacto por mucho tiempo desde que se graduó. La última vez que nos vimos fue probablemente en la boda de su hermano hace 3 años. Wea, sí, entonces tú, Piper, estoy hablando de negocios con el jefe aquí hoy y voy a comprar una taza de café para el jefe antes de regresar a la empresa. Levantó el café en su mano como un gesto, luego miró hacia atrás y hacia mí un par de veces y dijo, Peer, es realmente una coincidencia, no te he visto en mucho tiempo. Wea incluso es más lindo que cuando estaba en la universidad. Debe haber muchos chicos persiguiéndote. Para nada, me reí. Piper se rió aún más fuerte. Luego comenzó a mirar a Aiken a su lado, y luego me preguntó con sus ojos. Peter, este es... Wea, este es mi amigo, trabajamos en la misma empresa. Mi nombre es Kim y soy amigo de Wea. Levantó las comisuras de la boca y se presentó con una voz profunda y suave. Cada vez que conocía a un hombre hermoso, sus ojos profundos brillaban. Peer, hola, mi nombre es Peer. Soy el hermano mayor que dependía directamente en la Universidad de UEA. King, encantado de conocerte. Yo también. Peer respondió con una sonrisa. Luego se giró para mirarme con una cara triste. Yo también quería charlar contigo un rato, UEA, pero el jefe me está esperando en el auto. Te buscaré en la más tarde. ¿Hablamos? Está bien, que tengas un viaje seguro. Saludó a mi mayor y Pir me abraza cortésmente antes de saludarme y caminar hacia la salida del edificio. Me giré para mirar a Ekin a mi lado y vi que él también miraba a la espalda de Pir. Wea, deja de mirar a Pir, está casado y tiene hijos. No miro directamente a las personas, solo las miro. ¿Tienes prejuicios contra mí? Él me devolvió la sonrisa. Rodeó los ojos y me alejé para esperar el ascensor. Si una mirada como esta no se llama directa, debería llamarse demasiado cálida y amigable. Entonces las puertas del ascensor se abrieron y entré con King, quien aprovechó para acercarse a mí mientras las puertas del ascensor se cerraban. ¿No entendiste lo que dijiste hace un momento, Wea? De repente dijo esto sin pensar y lo miré con confusión. ¿Qué pasa? Le dijiste que éramos amigos, pero en realidad somos amigos con derechos. Su hermoso rostro se acercó al lóbulo de mi oreja y me susurró al oído. Respiré hondo, hice todo lo posible para reprimir las ganas de maltratarlo a patadas y respondí con frialdad. Cállate, dije con los dientes apretados. Di unos pasos hacia un lado y luego aparté la cara. Kim no pudo evitar reírse cuando vio mi reacción. No voy a venir a ti esta noche. Aegon fue dejado. Voy a acompañarla a tomar una copa. Ve a donde quieras ir, le respondí. En este momento, la puerta del ascensor se abrió y otras personas entraron al ascensor una tras otra, y la conversación se cortó. King, ir a bares no es nada bueno. Todo el departamento sabe lo cerca que está de estos lugares. A menudo llevas a Aegon al bar para jugar, y básicamente cada vez que iba al bar, podía buscar con éxito un nuevo objeto.